Hoy os traemos el caso de Elva Zona Hester. Lo curioso de este caso es que el fantasma de la fallecida ayudó a través de su madre a resolver el caso de su asesinato. Los que creemos en lo paranormal podemos llegar a entender que a algunos resultará algo increíble o incluso algo extraño este suceso. Poneros cómodos y voy a empezar a relatar la historia de Elva, más conocida como Zona. El suceso ocurrió a finales del siglo XIX. Elva Zona Hester, casada con el herrero Erasmus Trujillo, apareció muerta el 23 de enero del año 1897 en su domicilio del condado de Greenville, Virginia Occidental. El granjero Jacob Hester y su esposa Mary Jane Hester tuvieron 4 hijos. El mayor Alfred, le seguía Elva, John y Lewis. Mary Jane educó a sus hijos con rectitud por las tradiciones de la época. Su madre era muy creyente. Fueron unos niños muy educados. Zona en el año 1895 estaba embarazada, algo increíble para la época. Seguramente no sería la única, ni de la zona ni de la época. Sin embargo, dio a luz a un niño. Al mismo tiempo llegó a la zona Erasmus Shaw, llegando al condado para trabajar como herrero, al igual que fue su padre. Él contaba en esa época con 35 años, educado, seductor, atractivo. Tenía un pasado algo turbio. Edward contrajo matrimonio en 2 ocasiones. La primera terminó en divorcio y la segunda, su segunda mujer, falleció, en situación algo extraña. Cuando estuvo casado por primera vez, incluso estuvo encarcelado por robo de caballos. Terminó en divorcio, aunque Shaw nunca se le acusó de nada. Mary Jane habló con su hija y le dijo que no era de su agrado, que no se fiaba mucho de él, que posiblemente él hubiera sido el responsable del fallecimiento de su segunda esposa y que sabían también de que la primera esposa, que había acabado en divorcio, lo había acusado de maltrato físico. A ella no le gustaba, pero Zona estaba muy enamorada de Edward. Pero Zona no escuchó a su madre y a los 3 meses ya estaba fallecida. A los 2 meses del matrimonio estaba otra vez embarazada y tuvo bastantes problemas en ese embarazo. La llevaba el doctor del condado, el doctor Kanak. Como cada día, Andy fue a preguntarle a Zona si necesitaba algo. Este era el hijo del vecino y Edward le había enviado para ver si necesitaba algún recado antes de llegar del pueblo. Andy picó la puerta, pero no tuvo respuesta y al ver que estaba entreabierta, entró. Le extrañaba que no le contestara porque Zona siempre estaba en casa. Bien lo sabía él, que iba todos los días a trabajar para ayudarla. Entró y se la encontró a los pies de la escalera, tumbada en el suelo y yacía ya sin vida. Tenía una mano puesta en el abdomen y la otra estirada en el suelo. Yacía con los ojos abiertos. El niño salió corriendo y fue a llamar a sus padres. Los padres llamaron al mismo tiempo al doctor para que viniera y avisaron a su marido, Edward, que estaba trabajando. Cuando el médico local, George Kanak, fue avisado para explorar el cadáver y determinar las causas del fallecimiento, se encontró que Erasmus había lavado el cuerpo de Elva. Lo había ataviado con un vestido de cuello alto, un velo cubriéndole la cara y colocado sobre la cama a la espera de que se iniciara el velatorio. Mientras el doctor Kanak trató de examinar a la víctima, Erasmus no se separaba de su esposa. Le sujetaba la cabeza entre sollozos. Se aferraba a ella hasta el punto que el médico no se atrevió a apartarlo y se centró en el resto del cuerpo.
Knack no encontró ningún indicio incriminatorio y determinó que el motivo del fallecimiento fue complicaciones del embarazo. El doctor conocía la fragilidad de la salud de la fallecida. La había estado tratando las semanas anteriores por problemas femeninos, así que ese triste desenlace no resultó, después de todo, inesperado para él. Los funerales se celebraron en la casa de los padres. El comportamiento del marido siguió siendo conmovedor. Envolvió el cuello de la difunta con un pañuelo, su pañuelo favorito, e hizo reposar la cabeza entre grandes almohadones para que estuviera más cómoda. Los asistentes entendieron aquello como un gesto de amor y propio del duelo y del dolor. Todos, a excepción de una persona, su madre, Mary Jane. Revelación desde el más allá. La víctima se manifestó. Mary Jane comenzó a rezar y rezar, implorando una ayuda divina para que le diera luz para esclarecer la muerte de su querida y amada hija. Y llegó la respuesta a sus plegarias. ¿Cómo llegó? En forma de aparición durante 4 noches seguidas. Elba, desde el más allá, le dijo a su madre que no había sido un fallecimiento por el aborto, sino que había sido asfixiada. Y con esta información Mary Jane acudió al fiscal John Alfred Preston. Un motivo suficiente para echarle un vistazo al caso. No es que no creyera ni dejara de creer lo que le contaba sobre el fantasma de su hija, pero él siempre había tenido dudas. La madre le decía que no había sido un sueño, que ella vino 4 veces y 4 noches. Pero la segunda noche fue cuando me dijo que su cuello fue aplastado. Así que Preston fue a ver al doctor. Knack nunca pudo explorar el cuello de la fallecida, así que ordenó el suma. Preston quiso hablar con el doctor para que le explicara exactamente lo que había visto en el cuerpo de Elba. El doctor le explicó lo sucedido, que cuando llegó estaba ya lavada y dispuesta ya sobre la cama, vestida y engalanada con ropas más que suficientes, incluso diría que demasiada ropa, que le cubría la cabeza un velo también y que luego le puso un pañuelo en el cuello. El doctor le comentó también que nunca pudo examinarle la cabeza ni el cuello porque cada vez que él intentaba examinarla, el marido se tiraba sobre ella y lloraba desconsoladamente, y él creyó oportuno no molestarle porque pensaba en el dolor de ese hombre. El cuerpo de Zona fue examinado el día 22 de febrero del año 1897 en la escuela local de un solo salón. La autopsia duró alrededor de 3 horas y encontró que Zona tenía el cuello roto, según el informe publicado el 9 de marzo del año 1897. Se descubrió que tenía el cuello roto y la tráquea aplastada. En la garganta se veían marcas de dedos que indicaban que había sido asfixiada. El cuello estaba dislocado entre el primero y el otro, segunda vértebra. Los ligamentos estaban desgarrados y rotos. La tráquea había sido aplastada en un punto delante del cuello. Xu fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Tal como reveló su hija, fue así, tal cual, punto por punto. Durante este juicio, uno de los testigos que subió al banquillo fue la desconsolada madre. El abogado defensor de su yerno trató de desacreditarla ante el jurado, preguntándola por sus visiones, pero Mary Jane siempre se mantuvo firme. Según se recogió la palabra por palabra, la prensa: no fue un sueño. Ella regresó y me dijo que él se enfadó porque ella no tenía carne cocinada para la cena.
Ella vino 4 veces y 4 noches, pero en la segunda noche me dijo que su cuello fue aplastado en la primera articulación y sucedió tal como ella me dijo. Cada una de las palabras que Mary Jane dijo a través de su hija. La autopsia reveló, el veredicto fue culpable. El abogado insistió en que todo aquello pudo ser fruto de su imaginación, dado el estado de ánimo que atravesaba. Pero la madre aseveró rotunda, no señor, no fue un sueño, porque estaba tan despierta como siempre. Ella llevaba el vestido con el que fue asesinada y cuando fue a dejarme giró completamente la cabeza y me miró como si quisiera que lo supierais todo. Poco tiempo necesitó el jurado para deliberar, poco más de 1 hora, y emitir un veredicto de culpabilidad. Shu terminó sentenciado a cadena perpetua, aunque apenas vivió unos años más. Murió en el año 1900 por un doble cuadro de sarampión, complicando con neumonía. Terminado el pleito y con la sentencia firme de su lado, Mary Jane difundió a los medios que el testimonio fantasmal había sido la principal prueba para resolver el caso. Hoy en día, el cementerio donde termina sus días Zona, hay una placa recordando este juicio que termina diciendo: el único caso conocido donde el testimonio de un fantasma ayudó a resolver un asesinato. Descansa en paz.